Revolución y Restauración. El liberalismo. Orígenes del liberalismo. Surgió durante la Revolución Inglesa en el siglo XVII con la difusión de las ideas de John Locke. En el siglo XVIII, teóricos franceses de la Ilustración como Montesquieu y su división de poderes, Voltaire con las libertades del individuo o Rousseau y el contrato social recogieron el pensamiento de Locke. El británico Thomas Paine fue un firme defensor del liberalismo, con su alegato por la independencia de las colonias británicas en América. Las ideas de Paine hallaron eco en la Revolución Americana con Franklin, Washington y Jefferson, principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del año 1776. Estos hechos influenciaron en la Revolución Francesa con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Los principios del liberalismo. División de poderes. El poder ejecutivo será detentado por los gobiernos, el legislativo por un parlamento y el judicial por los tribunales. Soberanía nacional. El poder pertenece a los ciudadanos a través del sufragio. Igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos serán iguales ante la ley. Libertades. Los ciudadanos disfrutarán de una serie de libertades tales como la libertad de expresión y de pensamiento. Separación de Iglesia y Estado. Constitucionalismo. La promulgación de una constitución que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos. La evolución del liberalismo en el siglo XIX. Se configuraron dos grandes corrientes políticas. Liberalismo doctrinario. Era la vertiente conservadora del liberalismo. Tenía una concepción restrictiva de los derechos y libertades políticas. Se concentraba en la defensa del sufragio censitario. Liberalismo democrático. Era sensible a las reformas sociales que permitieran mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Reconocían el pleno derecho a través del sufragio universal. La independencia de Estados Unidos. Las causas de la independencia. Incremento de la presión fiscal. La monarquía británica estableció diversos tributos como la ley timbre, que obligaba a pagar una tasa sobre documentos. Implantó otros impuestos a la importación de numerosos productos como el té. Limitaciones al comercio y la industria. Se imponía duras restricciones a las actividades económicas en América. Ausencia de representación parlamentaria. Los colonos carecían de representantes en el Parlamento. Difusión de las ideas liberales radicales. Fueron influidos por las ideas de Thomas Paine, líderes de la independencia como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin o George Washington. La sublevación de las colonias. En 1773 se produjo el motín del té en Boston. En señal de protesta por la implantación de nuevos impuestos, los colonos destruyeron un cargamento de té británico y las tropas dispararon contra ellos. En 1774 se celebró el primer Congreso Continental. Los colonos solicitaron la reparación de los daños recibidos, pero el rey Jorge III consideró la protesta como una rebelión. En 1775 tuvo lugar en Filadelfia el segundo Congreso Continental, en el que los colonos decidieron crear un ejército de milicianos que serían dirigidos por George Washington. En 1776 se redactó la Declaración de Derechos de Virginia. El 4 de julio, el Congreso de Filadelfia aprobó la Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson. La Guerra de Independencia. En su primera etapa, los colonos estuvieron en inferioridad numérica y muy desorganizados. En 1777, los colonos derrotaron a las tropas británicas en Saratoga y recibieron el apoyo de Francia y España. Más tarde, los británicos volvieron a caer derrotados en la localidad de Yorktown. Fue la batalla definitiva. Se firmó el Tratado de París por el que Gran Bretaña reconocía la independencia de las 13 colonias. La creación de Estados Unidos de América. La Constitución entró en vigor en 1789. En la nueva Constitución se recogían los principios básicos del liberalismo: separación de poderes, igualdad jurídica y concesión de derechos y libertades como el habeas corpus. El primer presidente fue George Washington. El nuevo Estado adoptó una estructura federal, con carácter presidencialista, pues otorgaba un gran poder al presidente de la nación. La Revolución Francesa.
Durante el reinado de Luis XVI, la mala situación económica agravó el descontento social en Francia. En 1789 estalló una revolución que desembocaría en el hundimiento del antiguo régimen. Las causas de la revolución. La crisis económica. La monarquía francesa atravesaba una permanente crisis fiscal debido a los elevados gastos de la corte. Los costes de la Guerra de los 7 Años y de la Guerra de Independencia norteamericana habían disparado el déficit. La crisis agraria. Una sucesión de malas cosechas disparó los precios y causó graves problemas de abastecimiento. La difusión de las ideas liberales. Se difundían entre los círculos ilustrados y burgueses, extendiendo la crítica al absolutismo y la sociedad estamental, y la defensa de la división de poderes y de los derechos ciudadanos. El apoyo de Francia a las 13 colonias alimentó el impulso del cambio. Los Estados Generales y la Asamblea Nacional. Revuelta de los privilegiados. Luis XVI se vio obligado a convocar los Estados Generales. Se elaboraron los cuadernos de quejas. Los Estados Generales comenzaron en mayo de 1789. El enfrentamiento se desató cuando el tercer Estado exigió el voto individual. Al ser rechazada la propuesta, los no privilegiados se autoproclamaron Asamblea Nacional. La Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. El 9 de julio de 1789 se constituyó la Asamblea Constituyente. El 14 de julio, la población parisina asaltó la cárcel de la Bastilla. En el campo se sucedieron los asaltos a castillos y se quemaron los títulos de propiedad, sucesos que se conocen como el Gran Miedo. La Asamblea Constituyente decretó la abolición de los derechos señoriales y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, libertad, igualdad y fraternidad. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, pero siguió con la expropiación de las propiedades de la Iglesia y rescataron sus privilegios. El 20 de junio de 1791, la familia real huyó de París, aunque fueron interceptados en Valence y trasladados a la capital, donde quedaron bajo custodia. Por fin se aprobó la primera Constitución francesa, que incluía los principios del liberalismo. Francia quedó definida como una monarquía constitucional, en la que el rey detentaba el poder ejecutivo y la asamblea legislativa el poder legislativo. La Constitución estableció el sufragio censitario. Se configuró la Asamblea Legislativa. En 1792, la Asamblea declaró la guerra a Austria. Los Sanquilot asaltaron el Palacio de las Tullerías y el rey fue suspendido de sus funciones. La República Francesa. La Convención. En 1791, la Asamblea Legislativa convocó nuevas elecciones, celebradas por sufragio universal masculino, que dieron lugar a la Convención Nacional. La nueva institución asumió los poderes ejecutivos y legislativos y proclamó la República. Girondinos era la burguesía liberal moderada. Montañeses. En este grupo se integraron los jacobinos, encabezados por Robespierre, y defensores de la pequeña burguesía, y los Cordeliers, representantes del pueblo llano, y cuyos principales líderes fueron Marat y Danton. Llanura era el grupo más numeroso y sostuvo una postura centrista. La Convención Girondina. Inicialmente, la convención fue dominada por los girondinos, que tuvieron que ceder a las presiones jacobinas para someter a juicio al rey. En 1792, Luis XVI fue procesado y el 19 de enero de 1793 guillotinado. La convención tuvo que hacer frente a otras dificultades como los problemas económicos. Las potencias europeas se reunieron en la primera coalición contra la Francia revolucionaria. En la comarca de la Vendée se produjo una revuelta campesina contraria a la revolución. La convención formó el Comité de Salud Pública y el Tribunal Revolucionario. La revolución se radicalizó y se entregó el poder a Robespierre y a los jacobinos en junio de 1793. La Convención Montañesa. Robespierre implantó un gobierno dictatorial, conocido como el Terror. Redactaron una nueva constitución que ampliaba los derechos democráticos. Se suprimió el culto religioso y se instauró un nuevo calendario. Se formó un numeroso ejército formado por ciudadanos que consiguieron contraatacar y derrotar a las tropas de la coalición antifrancesa. La brutal represión desatada por Robespierre afectó no solo a un grupo contrario a la revolución, sino también a miles de girondinos. Robespierre consiguió unir a todos sus enemigos que llevaron a cabo el golpe de estado de Thermidor. La Convención Thermidoriana.
El nuevo gobierno desplegó la represión contra los jacobinos, conocida como Terror Blanco, y encaminó a la revolución hacia posturas más moderadas, con la instauración del Directorio. En 1795 se sustituyó el sufragio universal masculino por un sistema censitario, y aunque mantuvo la República, delegó el poder legislativo en dos asambleas, el Consejo de los 500 y el Consejo de Ancianos, y el poder ejecutivo en un directorio compuesto por 5 miembros. Fue Napoleón quien en el año 1798 dirigiría la expedición francesa a Egipto, con el fin de cortar la ruta entre Gran Bretaña y la India. El fracaso de esta empresa motivó la creación de la Segunda Coalición. El consulado. Tras su regreso a Francia en 1799, Napoleón dio el golpe de estado del 18 de Brumario, que terminó con el Directorio. En su lugar se organizó un consulado formado por Napoleón junto con ducos y seyes. Se promulgó una nueva constitución. El consulado asumía el poder ejecutivo. La concentración de poder del gobierno dictatorial de Napoleón puso fin a la revolución. Se convirtió en cónsul vitalicio. Finalmente, en el año 1804, se coronó emperador. Llevó a cabo un programa de infraestructura y una intensa labor legislativa. El concordato con la Santa Sede. Un nuevo código civil, un código de comercio y un código penal. La Europa napoleónica. El Imperio Napoleónico. Napoleón proyectó una política internacional orientada a extender su dominio por toda Europa. Se creó la Tercera Coalición, constituida por Reino Unido, Rusia y Austria. En 1805, la flota franco-española fue derrotada en la batalla de Trafalgar por la Marina británica, dirigida por el almirante Nelson. Napoleón planificó un bloqueo continental por el que los puertos europeos quedarían cerrados para el comercio británico. Napoleón creó la Confederación del Rin, como un protectorado francés en el que se abolió el absolutismo. Se proclamó rey de Italia y situó a sus hermanos y generales más próximos al frente de los estados conquistados. Así, mientras José Bonaparte sería nombrado rey de Nápoles, Luis Bonaparte fue aupado al trono de Holanda. Durante la Cuarta Coalición, Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que daba permiso a las tropas francesas para atravesar España, y generando la Guerra de la Independencia. Quinta Coalición. El declive del imperio. Napoleón invadió Rusia, pero la llegada del invierno fue catastrófica para el ejército napoleónico, el cual, alejado de sus fuentes de suministro, tuvo que emprender una dura retirada en la que fallecieron decenas de miles de soldados. En la Sexta Coalición, la batalla de Leipzig marcó el fin del primer imperio napoleónico. Napoleón abdicó y fue enviado a la isla de Elba. El descontento ante las pérdidas territoriales impuestas a Francia por los aliados provocó el retorno de Napoleón, en un periodo conocido como los 100 días, hasta que fue derrotado en la batalla de Waterloo. Deportado a la isla de Santa Elena, permaneció allí hasta su muerte. La Restauración. Tras la derrota de Napoleón, se procedió a restablecer la situación anterior a la Revolución Francesa. Las monarquías derrocadas por Napoleón fueron restituidas y se creó un sistema internacional basado en la negociación y en el equilibrio entre estados. El periodo se conoce como Restauración y sus líneas maestras se diseñaron en el Congreso de Viena. Entre 1814 y 1815 fue convocado por el emperador austriaco Francisco I y su canciller Metternich. Sus principios políticos fueron: legitimismo, se restableció en el trono a las monarquías tradicionales; absolutismo, se acordó restaurar los principios del antiguo régimen; equilibrio internacional, se intentó evitar que ningún estado europeo acumulara un poder excesivo; intervencionismo, las potencias se reservaron el derecho a intervenir en el plano internacional; congreso, como medio para evitar los enfrentamientos entre potencias. Con el fin de garantizar estos acuerdos, se establecieron dos sistemas de alianza: la Cuádruple Alianza entre Prusia, Rusia, Austria y Reino Unido; Santa Alianza, constituida por los tres primeros y a la que se le sumarían Francia y España, entre otros países. La Europa de la Restauración. Francia perdió todos los territorios conquistados por Napoleón. Se restauró la monarquía borbónica en Luis XVIII, que promulgó una carta otorgada que reconocía algunos derechos. Austria.
Lideró la Confederación Germánica, creada para frenar el creciente poder de Rusia. Rusia controló Polonia. Reino Unido, su dominio en las rutas marítimas la convirtió en una gran potencia. España, Fernando VII restableció los principios del antiguo régimen. Italia, se mantuvo dividida. Al sur pervivió el reino de las dos Sicilias y la zona central los estados pontificios. Los ducados y principados del norte estaban controlados por Austria. En el Congreso de Trupé se aprobó la intervención contra los liberales de Nápoles y en el Congreso de Verona se acordó enviar un ejército a España para derrocar al gobierno liberal. La emancipación de la América Española. La derrota de la Armada franco-española en la batalla de Trafalgar y la Guerra de la Independencia significaron el colapso definitivo del Imperio Transoceánico Español. Las causas de la independencia. Descontento criollo. Pese a ser el grupo social más influyente, había permanecido marginados del poder y tenían que aceptar que los altos cargos políticos recayeran en peninsulares. Difusión del liberalismo. Las ideas ilustradas y liberales enraizaron con más fuerza en América. El ejemplo de independencia de Estados Unidos de América y la experiencia de la Revolución Francesa resultaron fundamentales para inspirar el proceso. Vacío de poder. La pérdida de la flota en Trafalgar había desconectado la península de los territorios ultramarinos y la invasión de Napoleón agravó la situación. Se formaron en América juntas de defensa similares. Maduración interna. Durante los 3 siglos de presencia española, los territorios americanos habían construido una sociedad compleja, provista de las instituciones y mecanismos necesarios para operar de forma independiente. El proceso de independencia arrancó cuando las juntas de defensa de Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile o Bogotá divulgaron declaraciones secesionistas. El retorno de Fernando VII y el movimiento independentista quedó temporalmente desactivado. Sin embargo, la incapacidad del Estado absoluto para restablecer el control provocó que las revueltas se reanudasen de forma definitiva. La independencia del Virreinato de Nueva España fue encabezado por los clérigos Miguel Hidalgo y José María Morelos, si bien fueron derrotados por las fuerzas realistas. Finalmente, culminó la secesión bajo el mando de Agustín Iturbide, autoproclamado emperador. La zona sur del virreinato se independizó como provincias unidas de Centroamérica: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. La independencia del virreinato del Río de la Plata. El Congreso de Tucumán proclamó la independencia. José de San Martín tuvo un papel fundamental. Al norte se constituyó la República de Paraguay, la independencia del virreinato de Nueva Granada. La principal figura fue Simón Bolívar, que derrotó a las tropas realistas en la batalla de Boyacá. Los territorios liberados se integraron en la República de la Gran Colombia. Las tensiones entre grupos partidarios del federalismo contra las favorables al centralismo desembocaron en la disgregación de dichos estados en Colombia, Venezuela y Ecuador. La independencia del virreinato de Perú. Perú se mantuvo leal a España. La expedición de San Martín del año 1820 fue decisiva, así como la victoria de Bolívar en la batalla de Junín. Poco después, el general Antonio José de Sucre derrotó a los españoles en Ayacucho y los expulsó de forma definitiva de la América continental. Las posesiones españolas quedaron reducidas a Cuba y Puerto Rico. El presidente estadounidense Monroe promulgó una doctrina que revelaba las aspiraciones de su país a ejercer el dominio sobre América.